Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación. Seguimos con la serie El proceso de la vida en su parte 3. Y vamos a ver un poquito de las bases de las que hemos estado hablando para esta enseñanza. Veíamos que el árbol, ¿verdad? No es de un día para otro, sino que es un proceso de crecimiento, tanto en la raíz como en el engrosamiento del tronco, como en el crecimiento de las ramas, de las hojas, del fruto. Todo es un proceso y esto es semejante a la vida del hombre. El tronco y raíces veíamos ya que es el proceso individual y matrimonial. Cuando empiezan a crecer más las ramas, pues el proceso de con los hijos, las ramas y el fruto. Y después ya el follaje nos habla del proceso de la riqueza. Hasta ahora hemos hablado de esto y ahora vamos a continuar también con el proceso matrimonial. Bueno, vuelvo a recordar, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, nos habla del proceso individual. Este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, es decir, esa es la culminación o el objetivo, la meta del proceso individual. Llegar a ser esa persona perfecta en el sentido espiritual, ser rectos, ser temerosos de Dios y apartados del mal. Y el segundo proceso dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Ese proceso con los hijos donde nos habla de una unidad con los hijos para una enseñanza correcta hacia ellos y no con aspereza, pues obviamente necesitamos entender que son nuestros hijos, nuestra responsabilidad, aunque se dice, ¿verdad? Son prestados, sí, pero la responsabilidad es nuestra. Cuando lleguemos allá no le vas a decir a Dios, no, pues me los prestaste, ahí tú te los encargo. No, 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 es nuestra responsabilidad enseñarlos. Por eso hay un proceso con ellos y es uno de los procesos más difíciles. Perdón, es el proceso con los hijos. Ahora, después de esto, veíamos también en el versículo 3, y es interesante, ¿verdad? Porque el verso 1 nos habla del proceso individual, el versículo 2 nos habla del proceso con los hijos, el versículo 3 nos habla del proceso de la economía, de las finanzas, donde nos habla de cuánto era su hacienda y vemos que la numerología y gematría de 7 y 3 la repite así tanto con los hijos, dice le nacieron 7 hijos y 3 hijas, lo cual ya explicamos en la primera enseñanza, en la primera parte, y también después aquí en el proceso de las finanzas otra vez 7 y 3, y ya comentábamos pues que nos habla de una plenitud y nos habla también de una unidad que debe de existir para que realmente podamos nosotros aumentar en toda bendición. Y ahora vamos a ver un poquito más de esto. Y dice Job 2:3, dice, el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Ahora vuelvo a comentar, ya estamos en el capítulo 2, el capítulo 1, el Señor le dice lo mismo a Satanás, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y en el capítulo 2 vuelve a decirle, y mira lo que le dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, una vez más, sí que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Ahora mire qué tremendo, dice Dios retiene su integridad. Sabemos que perdió todo en el capítulo 1, ¿verdad? Nos habla que perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió aquellas casas, perdió todo prácticamente. Pero este Job se postró y adoró, dijo el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea su nombre, Baruch Hashem. Y entonces, una vez más en el capítulo 2 le vuelve a decir, es como diciendo Job, ¿sabes qué, Señor? Ya no le digas nada a Satanás, ya déjalo. Mejor, mira, no me interesa, ¿verdad? Que le estés diciendo, que me considere. Mejor déjalo ya. Pero mire qué tremendo que el Señor mismo le dice, ¿no lo has considerado a mi siervo Job? ¿No has visto qué ejemplo es él? No hay otro, mire qué tremendo, no hay otro como él en la tierra. Era Job alguien muy interesante porque Dios, para que Dios diga no hay nadie como él en la tierra, me parece algo extraordinario lo que dice Dios acerca de Job. Y dice que Job era
una vez más, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, dice, y retiene su integridad, a pesar de que ha pasado un proceso terrible con sus hijos, que ha pasado un proceso terrible individual, que ha pasado un proceso terrible financiero, donde pierde todo, pero retiene su integridad. Yo le pregunto realmente cómo actuaríamos nosotros. Eh, Dios no lo quiera que perdamos un hijo, pero ¿cómo reaccionaríamos? Dios no quiera que perdamos nuestras posesiones, pero ¿cómo reaccionaríamos? Que perdamos incluso nuestra salud, que perdamos todo, pero dice que Él retuvo su integridad. Ahora, vamos a continuar viendo este proceso matrimonial. Por eso es que al principio aquí en la primera imagen, aunque parece un poco grotesca, está como si fuera un hombre y una mujer, ¿verdad? Siendo un árbol, parte de un árbol. Como veíamos también y explicábamos en otras de las enseñanzas, que el tronco, ¿verdad? Viene a ser uno igualmente el proceso individual y matrimonial, junto el tronco y las raíces. El esposo y la esposa vienen a ser uno solo y es lo que Dios desea, esa unidad, porque podemos vivir en una misma casa y no ser uno con la esposa, con el esposo. Podemos vivir en la misma casa y no ser uno con los hijos. Podemos vivir en la misma casa y no tener la misma visión en cuanto a la economía. Por eso siempre menciona el número 7 y el número 3. Otra vez en la economía, número 7 y número 3 nos está hablando de una plenitud y de una unidad. Si no tenemos esa plenitud y una unidad en estos aspectos, en estos procesos de la vida, pues obviamente nos faltará mucho para avanzar como personas. No tendremos esa raíz que Dios requiere en nuestra vida para hacer ese plantío suyo. Ahora, vemos aquí que cuando viene otra vez le dice Dios a Satanás, ¿verdad? ¿No has considerado a mi siervo Job? Y le dice Satanás, ¿verdad? ¿Sabes qué? Toca su carne. Le dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás, le dice, si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y ahí en esa imagen, ¿verdad? Vemos cómo vino sobre Job una sarna, una situación terrible en su cuerpo, y empezó este padecimiento terrible, que el cual con aquellas brasas, con aquellas cenizas, él quitaba su aflicción, ¿verdad? Trataba de aminorar esa dolencia el que él tenía, se rascaba con eso, ¿verdad? Pero obviamente sabemos que estaba en una situación muy, muy terrible. Ahora el proceso 4 de la vida que también estaremos subiendo habla del proceso de la amistad. Y en ese proceso realmente es bien terrible. Bueno, vamos a continuar aquí. Entonces le dijo Satanás, toca su hueso y su carne. Pero nosotros lo hemos tomado tan literal, ¿verdad? Pensando que solo está hablando de su hueso de él y su carne. Pero recuerde que también en Génesis 2:23 dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿A qué se refiere? A su esposa. Entonces cuando le dice Satanás toca ahora su hueso y su carne, no simplemente está hablando de Job, de él, sino que está hablando de su esposa. Y uno de los procesos más difíciles es el proceso matrimonial, el proceso donde obviamente en esta situación que viene viviendo Job en su salud, pero en su matrimonio, porque dice hueso de mis huesos y carne de mi carne, pues existe una complejidad, ¿verdad? Porque imagínese su esposa, como lo comentaba en otra de estas partes, ¿qué sentiría su esposa al perder todo, al perder los hijos? ¿A quién le dolerá más perder a los hijos, perder a la economía, perder todo, incluso perder a su esposo en un sentido, porque ya no tenía nada, ya no tenía nada, él estaba también enfermo en relación a estar junto con ella, pues cómo podía, no tenía yo creo ni el menor pensamiento de eso, estaba en una situación terrible, pero también hay algo bien interesante de lo que me habla el hueso y la carne. En otras enseñanzas que hemos dado aquí en el canal también hemos hablado de los huesos y sabemos que el espíritu está vinculado a los huesos
y que la carne pues obviamente está vinculada al alma también. Entonces, una de las cosas que me enseña es que fueron tratados en el espíritu y en su alma. Entonces, mire qué cuestión estaba viviendo la esposa de Job, que en el verso 9 entonces le dijo su mujer, y es la única ocasión en todo el libro de Job. Yo lo he leído varias ocasiones y hace días antes de preparar esta enseñanza, lo volví a leer todo para asegurarme de que solo es esta ocasión en la que habla, y sí, es solamente esta ocasión donde aparece su mujer hablando. Y dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Fue lo que Dios dijo. Él ha retenido su integridad, pero su esposa le dice, ¿aún retienes tu integridad? Le dice, maldice a Dios y muérete. Como diciendo, mira, ya perdí todo, Job. Perdí a mis hijos, perdí la casa, perdí la economía. ¿Para qué te quiero a ti así enfermo? Ya no me sirves de nada, Job. Ya mejor maldice a Dios. Mira, ya no retengas tu integridad, como diciéndole, maldícelo ya, Dios, él es el que ha permitido todo esto en tu vida. Job, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, ha de haber dicho a su mujer, mira, tú tanto que le sirves, tanto que lo amas, tanto que respetas a Dios, que lo amas, y mira lo que permite que te pase, mejor maldícelo y muérete. Creo que uno de los procesos más terribles en el libro de Job no fue para Job, fue para su esposa. Su esposa viendo todo esto ocurriendo alrededor de él, perdiendo todo, pero ella solo viendo cómo se perdía todas las cosas, cómo todo lo que habían adquirido, porque la escritura tampoco nos enseña, ¿verdad? El proceso de cómo adquirió todo, de cómo desarrolló su vida, porque realmente eso es de lo que nos habla la vida de Job, del proceso de la vida. Entonces vemos nosotros todo esto acontecimiento y ella hablando, y en lugar de que le diga, ¿verdad? Yo sé que todas ustedes, hermanas, sí apoyan a sus esposos, los animan, les dicen échale ganas, mi amor, mira, yo veo que a lo mejor ahorita está difícil, está tanta situación adversa, pero échale ganas, estoy contigo, voy a apoyarte, voy a estar contigo en buenas y malas. No sea como la esposa de Job, si me está oyendo usted que es mujer y tiene su esposo, no le diga, ya ves, ni encuentras trabajo, ni trabajas, ni sirves para nada, mira que no eres un proveedor, mira que esto y que el otro. No le diga nada, mejor dígale usted, bendice a Dios, sí, mi amor, yo estoy contigo, así como tú te postraste y adoraste, yo también me postro contigo y adoremos, pidámosle al Señor qué es lo que está pasando, pidámosle a Él su misericordia. Pero mire, esta mujer dice que le dijo, retienes tu integridad todavía, no, ya no, maldice mejor a Dios y muérete. ¿Sabe el poder tan tremendo, mujer, que tienes en tu boca hacia tu esposo y también tu marido hacia tu mujer? Las cosas que tú puedes causar en tu esposa al hablarle, al decirle, al comentarle, el poder que tú tienes en tu boca. Así como lo tuvo Adán, otra enseñanza que hablamos aquí en el canal, donde él no se llamaba Eva. Fíjese, lea bien hasta dónde viene a nombrar, hasta dónde la nombró. Adán la nombró Eva a ella. Primero no se llamaba Eva, no se llamaba Eva. Usted búsquelo y vea hasta dónde empieza a llamarse Eva. ¿Sabe hasta dónde es? Hasta después de caer, hasta después de que Dios le dice a ella, esto y esto te va a ocurrir, esto y esto vas a pagar por cuanto has hecho esto. Y entonces hasta después de ver a Adán los defectos y todo eso, le dice, aún así yo te llamo Java, dadora de vida. No quiero que seas dadora de muerte, no quiero que des más muerte, quiero que des vida. Si antes produciste muerte, ahora ya no quiero eso en ti, quiero que produzcas vida. Mire qué tremendo el poder de las palabras. Pero también la mujer hacia el hombre. Dice la escritura que mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es carcoma a sus huesos, a su espíritu. Entonces mire qué terrible, porque dice aquí que le dijo toca su hueso y su carne, es decir, su espíritu y su alma, toca ahora.
porque su mujer también es hueso de sus huesos y carne de su carne. Entonces, fíjese en este proceso matrimonial. Ya mucho hemos hablado de en este canal, hay otras enseñanzas. No voy a hablar muchos puntos en relación al matrimonio, sino específicamente de esto que menciona su esposa y de lo que Job dice también. Le vuelvo a recordar que si no se ha suscrito al canal, se suscriba y que comparta en sus redes sociales. De esta manera podemos ser de bendición para muchos más compartiendo la palabra del Señor. Bueno, veíamos aquí que la mujer de Job le dice esto, entonces le dice, maldice, maldice a Dios y muérete. Mire qué situación tan más terrible la que ella estaba viviendo. Nos enseña la Escritura que este proceso la amargó, pues, ¿verdad? Es bien terrible perder algo, imagínese perder los hijos, perder la economía, perder todo y estaban en esta condición. Ahora ella le dice, ¿por qué retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En otras palabras, como diciéndole, mira Job, ya no sirves para nada, ya no tienes nada, pues antes lo tenías, antes podíamos hacer tantas cosas, pero ya no tienes nada, ya no eres nada, Job, ya maldice a Dios, ya muérete, sal de esa miseria. Y creo que ella fue una de las personas que vivió este proceso más duro, porque pues ella de alguna manera no fue tocada ni en su cuerpo, sino que en su alma y en su espíritu, porque le vuelvo a recordar, Adán dijo, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y le dijo, toca su hueso y su carne, es decir, Satanás hablando esto, y pues obviamente, ¿qué es lo que iba a estar ocurriendo en la vida de esta mujer, en su espíritu? Pues imagínense qué tipo de situaciones tenía y qué tipo también en su alma. Tantas emociones que venían, me imagino cuántas preguntas no surgían en ella por todo lo que estaban viviendo. Muchas personas dicen que realmente no se habla de su esposa mucho porque en ese tiempo no se hablaba de ella. Eso no es cierto. Hemos estudiado el trasfondo de todo esto en la Universidad de Israel y también en la de Jerusalén, y no es cierto ese comentario. Simplemente la Escritura muchas veces no nos deja ver, aunque hay un libro que Job escribió. Hay un libro que usted puede encontrar acerca de Job que él escribió, aunque es un libro apócrifo, ¿verdad? Pero trae mucha información en relación a su proceso y cosas muy interesantes. Pero algo que me llama la atención de ella es que este proceso que vivió la trabajó tanto y muchas mujeres no aguantan este proceso. Discúlpeme que diga así, y hombres también, no solo mujeres, me refiero a que el hombre pasando como Job lo que vivió, muchos no aguantan este proceso, y ella también al estar viendo todo lo que ocurría en su vida de su esposo, pues tampoco, ¿verdad? Muchas veces prefieren las personas separarse o alejarse de esa persona, ¿verdad? Como dice ahí un meme que dice, si tu esposa ha estado siempre en los malos momentos, en que siempre te ha ido mal, que siempre has estado en situaciones difíciles, dice, mejor déjala porque ella es la culpable. Entonces, qué terrible cuando uno no tiene la capacidad de afrontar ese proceso. Y muchas veces, vuelvo a repetir, este proceso Dios permite para que profundicen nuestras raíces en Él. Porque eso es lo que quiere. Si nosotros profundizamos nuestras raíces en él, seremos capaces de alcanzar cosas más poderosas. Un árbol también se mide por su raíz. Si su raíz no es profunda, no puede crecer muy alto, porque si no, no tendrá el balance que se requiere, la fuerza que se requiere para mantenerse en pie. Es un árbol que se caerá si no tiene suficiente profundidad. Incluso hay una enseñanza referente a eso, el crecimiento de la raíz, ¿no? Proporciona el crecimiento del tronco del árbol. Así que qué interesante que cuando Dios permite que pasemos ese tipo de situaciones, de adversidades, es porque quiere que crezcamos, que maduremos, y no con el fin de ser altos,
en el sentido de altivos o de orgullosos, como diciendo, no, si tú supieras yo lo que he vivido, yo lo que he pasado, no, tú no has vivido nada, no, sino en cuestión de poder enseñar, de poder cubrir, de poder dar de lo que hemos nosotros vivido. Como dice la escritura, ¿verdad? No dejamos de hablar lo que vemos, lo que hemos experimentado, lo que hemos palpado tocante al verbo, es decir, nuestras experiencias personales con nuestro Padre Celestial y con su Hijo amado Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Entonces, qué importante que nosotros entendamos que todo este proceso es para poder crecer, para poder madurar. Pero mire ahora a su mujer, ella está en una cuestión del alma terrible y del espíritu, y muchas veces hemos bromeado de esto los predicadores también, ¿verdad? De cómo Job pudo haber dicho, mira, Señor, te llevaste mis casas, te llevaste mis hijos, te llevaste mi ganado, te llevaste todo, Señor. ¿Y por qué ella no te la llevaste, Señor? ¿Te la llevas o te la mando? Muchas veces hemos bromeado con esto porque realmente Job, imagínese cómo se sentía de que su propia esposa, ¿verdad? Que había visto todo lo que había ocurrido. Tal vez hasta ella misma dudaba de él, decía, pues ¿qué habrá hecho para que nos haya venido tan situación tan terrible sobre nuestra vida? La ira de Dios sobre nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo este hombre? Pero ella sabía que había una integridad en él, por eso le dice, ¿retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué esperaba ella ver en Job cuando le dieron todas estas malas noticias? Y a pesar de eso, en lugar él de que se quejara con Dios o que hiciera algo negativo, él se postró y adoró. Él se postró y bendijo el nombre del Señor. No le interesó nada más, porque solo le interesaba el Señor, le interesaba ser íntegro con Él. Muchas veces la integridad nosotros la perdemos por cuestiones matrimoniales, por cuestiones con los hijos. A veces somos más íntegros con ellos, con la esposa, que con Dios. Y le voy a poner un ejemplo. Muchas veces nuestros hijos al ir a la escuela, a sus clases, pues obviamente a qué horas entran, muchas veces a las 8 de la mañana, uno se levanta, se prepara, los prepara a ellos para llevarlos y los llevamos a la hora exacta que tienen que entrar, porque sabemos que si no llegan a esa hora, cierran la puerta y ya no pueden entrar a clases. Pero muchas veces que esa integridad hacia ellos, hacia el gobierno, hacia la escuela para llevarlos a tiempo, pero ¿qué tal hacia Dios? ¿Cómo a la congregación? ¿Si llegamos a tiempo, a la hora que inicia el culto, o llegamos a la hora que que se nos pega, como dicen acá en México? Realmente llegamos a la hora que es, tenemos más integridad hacia las cosas a veces del mundo, hacia nuestros hijos, que hacia las cosas de Dios. Entonces, igualmente el matrimonio, muchas veces tenemos más integridad hacia nuestra esposa que realmente hacia Dios. Y yo creo que al ver esto, también la esposa de Job pues decía, ¿para qué retienes tu integridad? Mire lo que ha pasado, es mejor maldice a Dios y muérete ya. Pero Job no hizo esto. Job lo que quería era tener esa integridad. En el matrimonio van a ocurrir muchas cosas así similares. Yo te pregunto, ¿vamos a tener una integridad hacia Dios o hacia el matrimonio? Ahora, otra porción, Job 31:9, es la única donde aparece que Job habla de su esposa, la menciona. Usted puede leerme todo el libro de Job. Si encuentra usted otra cita, otro versículo que habla de relacionado a su esposa, mándemelo por favor, porque yo no he encontrado en varias ocasiones que he leído este libro, solamente donde ella habla y otro que Job habla de su esposa y dice así, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, dice, si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorven. Entendamos un poquito mejor con otra versión, si mi corazón se dejó de seducir por mujer, si estuve acechando a la puerta de mi prójimo,
que mi esposa, dice, muela el grano de otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? ¿Qué es lo que me da a entender este versículo? Que él no fue infiel a su mujer, que él no fue infiel a su esposa, que él estuvo hacia ella. Y una de las cosas que puede ser, porque en el libro de Job dice, ese libro que es apócrifo, que él se volvió a casar, que la mujer con la que se casó, su nombre habla de la justicia. Pero algo interesante es que no realmente tiene que ver o tiene que querer decir que sí se casó con otra mujer. Puede ser que sea la misma, pero que realmente haya cambiado por la justicia de Dios, que haya cambiado ella su mentalidad y que ahora ella fuera una sadik, porque según se casó con Dina. Din obviamente nos habla de un juicio, pero también puede ser una justicia, es decir, que ella pudo entender realmente lo que es un sadikim y lo que padece un sadikim para el perfeccionamiento del mismo, y que ella pudo haber pasado este proceso terrible para poder estar con él y después traerle otros hijos a Job más hermosos, más bellas de toda la tierra. ¿Por qué? Porque entendió lo que es un sadikim. Y otra de las enseñanzas que yo aprendo aquí es que muchas veces lo que le pasa al hombre es para procesar a su esposa, es para darle un proceso a la esposa, un trabajo tremendo para hacer un equipo real entre ellos dos, para que sean uno solo. Entonces, yo lo que quisiera que dejáramos en nuestro corazón en relación a esta enseñanza o este pequeño pensamiento es que el proceso del matrimonio es un proceso que va a doler y que en muchas ocasiones vamos a hablar cosas que no tenemos que hablar, así como las que habló la esposa de Job. Puede ser uno, puede ser el otro, no siempre va a ser la mujer, puede ser el hombre también el que hable algo que no debe de ser, pero necesitamos aprender a recibir este proceso para poder dar un fruto más hermoso que el que hemos dado. Y no simplemente se está hablando de los hijos, sino que se está hablando de todo lo que el fruto que damos nosotros, sea espiritual, sea del alma. ¿Cuál es realmente el fruto que estamos dando? Porque le dijo, toca su hueso y toca su carne, pero se está refiriendo también espiritualmente a lo que es el espíritu y lo que es el alma. Y lo que nosotros podemos ver de esto es que realmente qué es lo que produce nuestro espíritu y qué es lo que produce nuestra alma. Y hay versículos que hablan, ¿verdad?, de todo esto, de cómo está en qué condición puede estar nuestro espíritu, en qué condición puede estar nuestra alma y los frutos que están dando los tales. Por eso yo te invito, hermano amado, que podamos decirle, Señor, si usted es casado, si es casada, que le diga, ayúdame en este proceso matrimonial. Tal vez a veces como matrimonio hablamos cosas, decimos cosas que no son correctas, cosas que nos dañan, cosas que nos lastiman, cosas que provocan problemas, cosas que provocan división en nosotros mismos, o incluso no hablar es otra manera también de decir algo. Y muchas veces esa ley de hielo está causando daños terribles dentro del matrimonio. Y yo le invito a que podamos nosotros como matrimonios aceptar el proceso de Dios en nuestra vida para que podamos dar un fruto precioso, un fruto hermoso, un fruto glorioso para la gloria de nuestro Padre Celestial. Así que te invito a que compartas este pequeño pensamiento con tus amistades en tus redes sociales para que podamos extender este mensaje de la palabra y llegue a bendecir a alguien. Y quiero orar por ti antes de terminar este programa. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de los matrimonios de las personas que oigan este mensaje, Señor. Que ellos puedan, Señor, entender que tú tienes algo hermoso en sus matrimonios, algo precioso para ellos, Señor. Que tú no deseas, Dios mío, que ellos
que el hombre no se deje seducir, que la mujer tampoco, sino que realmente el uno y el otro puedan entenderse, puedan, Señor, moldearse, puedan perfeccionarse y dar un fruto poderoso para tu gloria. Yo te pido, Señor, que bendigas a aquellos que están dolidos por algunas palabras que hayan dicho su matrimonio, su esposa, su esposo, cosas hirientes, cosas que lastiman, cosas que dañan. Envía, por favor, Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, ese bálsamo para que pueda sanar esos corazones y quitar y arrancar toda raíz de amargura. Te lo pedimos, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro pastor, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que Dios te bendiga, mi hermano, y hasta la próxima. No olvides compartir con alguien. Dios te bendiga.